Podemos decir que el accidente de Bahar y sus consecuencias representan el punto culminante de la estructura dramática de la serie. Este evento no es solo un trauma físico, también anuncia una ruptura importante en el mundo interior del personaje. Con el accidente, Bahar llega a un punto de inflexión en su vida. Su cuerpo puede estar dañado, pero lo que realmente está roto es su alma. Aquí vemos lo sola y frágil que está en realidad Bahar, quien en apariencia es una médica fuerte y exitosa. Con el accidente se vuelve dependiente de otros, quizás por primera vez, y esta situación es al mismo tiempo desafiante y transformadora para ella. El personaje de Bahar se presenta a menudo como una figura que tiene el control, toma decisiones y gestiona su vida. Pero con este accidente pierde el control. Los demás interfieren en tu vida, ¿quién la operará? ¿Cómo se recuperará? ¿Quién estará a su lado? Esta situación desespera a Bahar de alguna manera y le recuerda al público que ella también es humana. Estos momentos podrían ser el comienzo del proceso de renacimiento de la primavera. Aunque el deseo de Ebren de someterse a una cirugía después del accidente parece una responsabilidad médica por un lado, por otro lado, conlleva el deseo de cuidar a Bahar e incluso salvarla. Esto plantea una pregunta en la audiencia: ¿Ebren realmente quiere su bienestar o está tratando de colocar a Bahar en el centro de su propia vida? Bahar puede haberse recuperado físicamente cuando le dieron el alta, pero psicológicamente todavía soporta una gran carga. Todo lo que ha vivido desde el accidente hace que ya no sea la misma persona que Bahar. Tal vez este proceso forme la base para su transición hacia una identidad completamente nueva, una primavera más frágil pero más real, más valiente pero más cuestionadora. La tensión entre el universo y Timur. La tensión médica y emocional entre Ebren y Timur es uno de los pilares del episodio. El interés de estos dos personajes por Bahar ha ido más allá de una rivalidad, y ha llegado al punto de elegir entre la vida y la muerte. La propuesta de matrimonio de Ebren complica esta tensión en lugar de aliviarla, porque el momento de esta propuesta plantea preguntas: ¿es amor verdadero o ansia de victoria? La tensión entre Ebren y Timur se ha convertido en una de las relaciones más dinámicas y conflictivas de la serie de televisión Primavera. En esencia, este conflicto no es solo una cuestión de amor por Bahar o de rivalidad profesional, ambos hombres intentan compensar la deficiencia en sus mundos interiores a través de Bahar. Timur es una figura más estratégica, controlada y lógica. Él tiene sentimientos por Bahar, pero generalmente los reprime, los oculta o los moldea a su manera. Valora la autoridad, la carrera y el prestigio. Ebren, por otro lado, es más emocional, impulsivo e intuitivo. Cuando se trata de la primavera, a menudo actúa sin pensar. Esto lo convierte en un personaje sincero, aunque a veces demasiado intrusivo. Este contraste entre ambos afecta directamente cómo abordan la vida y las decisiones de Bahar. La discusión que tiene lugar durante la cirugía de Bahar en realidad gira en torno a quien está más cerca de Bahar en lugar de quien tiene más razón, o es más competente. La renuencia de Timur a permanecer en un segundo plano en este asunto demuestra que tiene miedo de perder su influencia sobre Bahar. El enfoque "te salvé" de Ebren revela cuán delgada es la línea entre ayudar y poseer. Esto crea el riesgo de convertir a Bahar en un problema, en lugar de una persona. La tensión entre estos dos personajes no se trata solo del amor por Bahar, sino también de una lucha de poder basada en quién es el hombre más adecuado. Incluso la propuesta de Ebren a Bahar puede leerse como parte de esta lucha. Hacer una oferta así, especialmente justo después del accidente, cuando las emociones están en su punto más alto, parece un movimiento estratégico más que puro romanticismo. Timur permanece en silencio pero observador ante esta oferta. Esto no quiere decir que esté retrocediendo, por el contrario, tal vez se esté preparando para una ruptura aún mayor. En esta tensa dinámica, la decisión de Bahar es en realidad el punto más crítico. El hecho de que ambos hombres la rodeen a su manera puede ejercer presión sobre Bahar después de un tiempo. Si el libre albedrío de Bahar se pierde en esta guerra, la historia podría evolucionar en una dirección completamente diferente. Porque la primavera no es solo una recompensa o una meta, un individuo que puede tomar sus propias decisiones. En resumen, la tensión entre Ebren y Timur no es solo un triángulo amoroso, una lucha por el poder, una prueba de carácter. Como espectadores nos hacemos constantemente esta pregunta: ¿quién debería estar del lado de Bahar? ¿O quizás ninguno? El testigo inesperado en la junta del hospital es el elemento sorpresa del episodio.
Este momento, decisivo para el futuro profesional de Bahar, refuerza la temática de la serie, el conflicto individuo-sistema. Estos detalles muestran que Bahar se refleja como un individuo con ideales, no solo una mujer o una médica. Aunque a primera vista la reunión del directorio puede parecer una auditoría disciplinaria o ética, en realidad es la base para un análisis más profundo. Tras el accidente, Bahar es interrogado tanto como médico como individuo. ¿Los miembros de la Junta están evaluando los errores de Bahar o están tratando de expulsarla del sistema como alguien indeseable? Esta distinción es muy importante porque aquí también se cuestiona la conciencia del sistema. La aparición de un testigo, probablemente alguien del pasado o un testigo de un acontecimiento del que Bahar ni siquiera estaba al tanto, altera todo el equilibrio. Al observar este momento, el público queda sorprendido y siente que comenzará un proceso de cierre o purificación para Bahar. Este testigo. Él puede culpar a Bahar y acorralarla. O por el contrario, puede hacer una revelación que desafíe al sistema hablando a su favor. Ambas son opciones muy fuertes en un sentido dramático y pueden usarse para ayudar a Bahar a ascender o a aislarse aún más, dependiendo del curso de la serie. La verdadera cuestión en el tablero no es lo que hizo Bahar, sino, ¿qué cree la gente que hizo? Este es un tema muy válido también en el mundo actual. A veces la verdad es secundaria, lo que importa es cómo se percibe. Bahar se convierte en una figura perturbadora porque es una mujer fuerte y alguien que se opone al sistema. La postura de Bahar, inocente, cuestionable. Cuando Bahar se defiende en esta escena, no se limita a decir, soy inocente, cuestiona el sistema, las decisiones, la jerarquía. Esta postura la transforma de un personaje común y corriente en una especie de figura representativa, una mujer que defiende sus propias verdades y no se acobarda ni siquiera cuando está sola. Cada palabra que sale de la boca del testigo lleva la tensión que se ha ido acumulando a lo largo del episodio a su clímax. Esto mantiene al público pegado a la pantalla y demuestra que el guión ha establecido una sólida estructura dramática. En resumen, la escena del tablero no solo trata del destino de Bahar, es un punto de quiebre que cuestiona cómo quienes ostentan el poder tuercen las reglas y cómo la justicia a veces se ve desdibujada por intereses personales. Para Bahar, esta es quizás la parte más difícil de su prueba. ¿Momentos románticos o manipulación? Esta es la pregunta clave que dividió a la audiencia por la mitad con respecto a la propuesta de matrimonio de Ebren en el episodio 39 de la serie de televisión Primavera. Porque esta oferta llega justo después del accidente, cuando las emociones están más frágiles. Entonces, ¿se trata de una declaración de amor o de un juego emocional? A primera vista, esta escena parece un clímax romántico. La preocupación en los ojos de Ebren, su miedo de perder a Bahar y su deseo de estar a su lado son emociones muy humanas. El espectador, especialmente aquel que siente fuertes conexiones románticas, puede interpretar esta escena como el amor ganó. Este movimiento de Ebren puede indicar la gravedad de sus sentimientos. Después del accidente es posible que lo haya hecho por un impulso del tipo, no quiero esperar más porque me di cuenta de que la vida era corta. Pero la verdadera cuestión aquí es el tiempo. Bahar acaba de salir de un accidente y su vida y su carrera están en el limbo. Mentalmente confundido, emocionalmente conmocionado. Aunque la oferta que llega en ese momento puede parecer un gesto romántico, conlleva la posibilidad de una manipulación emocional consciente. ¿Qué tan saludable es la capacidad de Bahar de decir no? ¿No es este el acto de abalanzarse sobre alguien que está emocionalmente devastado, en un momento de necesidad? Puede que el universo haya hecho esto sin intención, pero el público no lo pasa por alto. Esta oferta puede estar basada en un deseo de control, o incluso en una especie de garantía de lealtad. La verdadera cuestión es la reacción de Bahar. Era muy importante que lo recibiera con sorpresa y se detuviera con una mirada interrogativa incluso aunque estuviera atrapado en la magia del momento. Esto nos hace pensar, ¿Bahar está bajo la influencia de sus emociones o de su sentimiento de deuda? ¿El universo le dio la vida o le quitó la libertad? Si Bahar acepta esta oferta, ¿tomará la decisión por voluntad propia? Después de todo, esta escena no es en blanco y negro, sino que está llena de matices de gris. No es ni enteramente romántico ni obviamente calculado. Al espectador se le presenta una experiencia en la que, al igual que Bahar, debe sopesar este momento con el corazón y la mente. Y quizás lo mejor que podemos hacer es esto. Esta escena muestra cómo el amor puede convertirse en manipulación.